tal, amigos? Bienvenidos a su espacio Arteverso, el dictamen. Hoy estoy muy contento de recibir en este espacio a un gran amigo de muchos años, un extraordinario bailarín, catedrático, precursor y promotor de la danza y de la cultura en general en Veracruz, mi estimado Alejandro Schwartz Hernández. Hombre, lo primero es agradecer esa presentación, ¿no? ¡Qué barbaridad! Muy contento de estar aquí contigo, y muy contento de estar en Veracruz, en el calorcito veracruzano. La labor de la cultura suele ser siempre, hay que confesarlo, árida, porque hay que luchar con muchas cosas. Pero en el puerto de Veracruz se dan muchas manifestaciones bien sabrosas, lo cual compensa ese calor y lo seco y lo árido que pudiera ser, como bien lo comentas. Alejandro, vamos a hablar de un tema bien interesante en el que durante mucho tiempo tú has estado involucrado. Todo lo relacionado a este proceso de la educación artística y el cómo de diferentes maneras se ha interpretado, se ha tratado de implementar, en algunas ocasiones con éxito, en otras no tanto. ¿Y en qué punto nos encontramos hoy sobre este asunto y la asignatura de la educación artística, sobre todo en poderla echar a andar a través de esta educación primaria y como una asignatura oficial en la formación académica de los niños y las niñas en Veracruz? Ahí hay un montón de cosas bien interesantes, y a veces es cuestión de remover un poco un caos que puede ser bastante rudo, Por supuesto, por ejemplo, la actual directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, ella desde hace años proponía eso, que habría que pensar más que en la formación profesional, que ya está de hecho atendida en buena medida, habría que pensar en la enseñanza artística en los niveles de educación básica. Y que poca gente en general, y muy particularmente muy poca de los artistas veían como una necesidad. Yo coincido plenamente con ella, yo creo que sí, hay mucho que hacer por ahí. Y recuerdo, por ejemplo, cuando tenía mi grupo, que mantuve durante 32 años como grupo independiente, la compañía Módulo, en los primeros años del Instituto Veracruzano de la Cultura, nos hicimos muy queridos por el instituto. ¿Por qué? Porque no le poníamos pero a nada. Decían, vamos a dar funciones allá al norte, donde sea. Nos presentamos en una cancha a pleno sol, en un campo de fútbol medio irregular, pero ahí bailábamos. Y eso porque veíamos desde aquel entonces muy bien la necesidad de atender a esos públicos, a los públicos juveniles, infantiles, dentro de inclusive de sus propios espacios educativos. Entonces yo creo que sigue siendo una necesidad muy fuerte que hay que seguir buscando cómo atenderla. Así es, coincido contigo, y ha habido una serie de intenciones legislativas, incluso de reformas a los temas educativos para implementar, forzar la inclusión de este tipo de materias en el desarrollo de la currícula de la primera infancia, ¿no? Tú lo decías, en la educación básica. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final del día uno llega y ve en la escuela, se ofrece la educación artística, pero quien la imparte probablemente no esté acreditado, no sea técnico en la materia, no tenga la expertise para poder desarrollarlo. ¿Que todo es dinero o con el capital humano pudieran implementarse a lo mejor esfuerzos importantes? Lo voy a decir aquí en secreto. Pero mira, yo celebro muchísimo las iniciativas legislativas, son muy importantes. Pero hay que entender que una ley, una reglamentación formal no es más que una herramienta, un arma para seguir en la lucha, en la cual te puedes apoyar, pero hay todavía muchísimo que hacer. ¿Por qué? Pues porque precisamente se establece la ley, pero hace falta todavía modificar
cuestiones muy profundas en la psique de la gente, por supuesto de los funcionarios y autoridades, pero de la población en general, ¿sí? Que ven, bueno, sí, la educación artística, hay que hagan alguito por ahí en un rinconcito, y no, hace falta, por supuesto, personal calificado. Tenemos que enfrentarnos todavía a modificar maquinarias burocrático-políticas muy rudas, muy fuertes. Estamos en el camino, por supuesto, pero todavía falta mucho por recorrer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se establece la obligatoriedad de la enseñanza artística, pues ¿quién la va a dar? Ahí va a haber una plaza, ahí ubico el sindicato, mi compadre, lo que sea, hay que decirlo, pues digo que aquí en secreto, hay que decirlo, y eso, ¿por qué? Pues porque yo tengo un compañero de la normal que le gustaba tocar la guitarra, pues lo pongo de maestro de educación artística. ¿Y qué va a hacer? Pues en el mejor de los casos se enseñará a tocar la guitarra. La pregunta es esto, en términos de una concepción global, integradora, ¿cómo se inserta en ese mare magnum de posibilidades? ¿Sí? No estoy diciendo que esté mal aprender a tocar la guitarra. Lo que digo es, falta una visión que integre los esfuerzos, porque finalmente la educación artística, su cometido es hacer de la gente mejor ser humano, más que buen tocador de guitarra. Totalmente. Sí, es ser complementar esa educación para desarrollar más lo integral de la persona, como bien lo comentas, como ser humano, ¿no? Sí. Entonces, se podría pensar que lo que falta, más allá de iniciativas, de esta voluntad política que pudiera venir acompañada de estos esfuerzos legislativos desde las tribunas del Congreso, pudiera ser que además falta un método correcto para su implementación, estructuras y reglas un poco más claras para que este tipo de cuestiones de favorecimientos, de que si una plaza u otra plaza, no llegue por, como lo comentas, amistades, sino más bien por profesionalizar el segmento, ¿no? Sí, sí. Entonces sí tiene que ver más hacia la cuestión de voluntad y de desarrollo en ese sentido. Yo creo, hace muchos años me acuerdo que en una ocasión invitamos a la maestra Raquel Tibol, dio una conferencia allá en la Facultad de Danza, la universidad, y al final, ya habían terminado el evento, platicaba y alguien decía, es que nada más hablan, y ella, me acuerdo perfectamente, dijo, no, es que estos wiriwiris son muy importantes, y yo sigo pensando lo mismo. Hace falta mucha integración también de equipos, de solidaridad entre los gremios, y yo creo que favorecer los conversatorios, los encuentros, los intercambios, puede llevar a lo que dices, a desarrollar conceptos generales, métodos mucho más amplios, porque si no, pues como dice el dicho, cada maestrito con su librito. Exacto. Pero digo, eso está bien, pero hay que intercambiar los libritos para formar comunidad y para poder tener bloques mucho más amplios que incidan con mayor fuerza y precisión en los esquemas educativos. Porque si no, pues uno hace por aquí, el otro por allá, uno bien, el otro peor, uno mejor, y qué sé yo, pero siguen siendo esfuerzos que se van convirtiendo en islas. Okay. Esfuerzos aislados. ¿Está aislados? Sí, aislados. Sí. Y aquí a lo mejor lo que presentas es que haya un esquema de homologación para que estos esfuerzos, por ejemplo, tengan mayor pero que tiene que ser algo que se provoque en la base, entre la gente, ¿sí? Más que como una iniciativa de autoridad. Tal vez ese ha sido el error, quererla impulsar desde arriba y no desde abajo. Tal vez debe ser ese cambio a partir de estas células que son las que proveen realmente una transformación real. Sí, ¿no? Sí, es bien probable que por ahí esté la cosa, porque mira, es como lo que decimos, por ejemplo, de los grandes festivales culturales, artísticos. Sí, está muy bien que se inviertan recursos, esfuerzos, qué sé yo, en un gran festival, pero un amigo, un maestro de la licenciatura en comunicación de la UB decía,
está muy bien que haya un festival, no digo nombres, pero ¿qué sucede entre un festival y todo el año para que vuelva a darse el mismo festival? En medio, ¿qué hay? Pues no hay nada. Entonces, el carnaval no necesita imposición autoritaria de ninguna especie. ¿Por qué? Porque la gente lo abastece. Pero un festival cultural necesita de una actividad que le dé pie a la acumulación de interés a través de la práctica, a través de la observación, etcétera, que genere público para que al siguiente ya lo estén esperando. Claro. Como sucede con el carnaval. Claro. Pero sucede con el carnaval porque es una actividad comunitaria. Entonces, como que hace falta mucho esto. Es también, insisto, las iniciativas oficiales, pero hace falta una práctica comunitaria de que asegure los beneficios de la actividad artística para todos. Exacto. Exacto, sí, y esos beneficios luego no se ven reflejados propiamente, ¿no? O al menos no tangibles. Ese es el tema. A veces los esfuerzos, como bien lo comentas, en un festival tan grande que implica una producción, una inversión importante, a veces en lugar de verse como un proceso debería verse como un resultado, y que el festival pues sea lo que tú dices, la acumulación de pequeños esfuerzos durante el año para que se espere ese resultado al final, ¿no? En vez de un relumbrón por aquí, y si bien nos va el año próximo, pero... Así es, si es que vuelve a haber segunda, tercera, cuarta edición de tal o cual festival. Sí, Me parece muy interesante lo que mencionas. Tengo que mandar una pausa, estimado Alejandro, pero te quiero preguntar algo y me lo respondes al ratito que regresemos. Ahorita con todo lo que ha pasado de la pandemia, que ha trastocado fibras, que nos ha agitado, sangoloteado, zarandeado, en la manera en cómo nos comunicamos, en la manera en cómo aprendemos y en cómo hacemos asequible el conocimiento. ¿La educación artística está preparada para una dinámica virtual? No me contestes ahorita regresamos. Seguimos en Arteverso con Alejandro Schwartz en El Dictamen. Regresamos, amigos, aquí a Arteverso, El Dictamen. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y estábamos platicando aquí con mucho gusto con Alejandro Schwartz sobre el tema de la educación artística, el teje, maneje, el ir y venir. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos y hacías muy bien estas señas sobre la educación a distancia. Todo el mundo hoy en computadoras y en línea. La educación artística puede hacerse a distancia, evidentemente es un reto mayúsculo, pero ¿en qué etapa nos encontramos en ese sentido? Mira, como todo, no se pueden dar soluciones maniqueas, ¿no? O sea, todo blanco o negro, ¿no? En medio hay una gran cantidad de grises. Entonces, el internet, claro que es una herramienta muy poderosa y muy importante, y ha sido la tabla de salvación durante estos 2 años de confinamiento por la pandemia. Pero hay gente que dice, no, es que hay que eliminar ahora lo otro porque ya está la posibilidad en línea. Bueno, no. La posibilidad en línea es algo que se añade, pero no sustituye lo otro. Y hay que ir buscando. Sí, se puede enriquecer mucho, pero también hay cosas que requieren de la presencialidad. Te doy un ejemplo cercano, con la danza. En cuando comenzó el confinamiento, la gente comenzó a mandar, primero, imágenes no podían estar quietos. En la sala de su casa se ponían a bailar y ponían la cámara ahí. Bueno, sí, ok. Pero luego descubrieron que podían dar clases en línea.
alguien preguntó, oigan, estoy dando clase en línea, ¿cómo ven? Y alguien le contestó, pues mal, porque había que esperar a que importen la tecnología del Star Trek para que el maestro pueda trasladarse al lugar donde está el alumno, porque el maestro hace falta que diga, a ver, por aquí. La postura. Sí, entonces yo me reí mucho, pero dije, sí tiene cierta razón. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa ahora? Se está regresando a una actividad híbrida, mitad presencial, mitad en línea, pero yo observo que, por ejemplo, hay que recuperar la relación, incluso hasta el contacto visual, lo perdieron los muchachos, porque se acostumbraron a trabajar hacia adentro, están haciendo sus cosas enfrente de la computadora. Pero para ellos. Para ellos, sí. Y en la danza, ¿qué pasa? Si por lo menos un dueto, pues ya necesitas establecer contacto físico, intelectual, emocional, qué sé yo, con el compañero. Y cuando es una danza de grupo, a ver, tú diles a una comparsa del carnaval que ensayen en línea, pues claro que no, ¿sí? Tiene que hacerse en grupo. Entonces, insisto, tiene sus bemoles. Ha sido una tabla de salvación, sirve mucho, sí, pero no sustituir lo otro. Hay que pensar ahora que estamos poco a poco regresando ya a la normalidad, que esta normalidad se ve alterada. En consecuencia, la educación artística yo creo que tiene que recuperar o, en muchos casos, obtener esta posibilidad de ser una actividad comunitaria y familiar, ¿no? Por ejemplo, los clubes de danzón. ¿Por qué no los papás enseñan a bailar danzón a sus hijos? Fíjate todo lo que se escondería atrás de eso. Hay un manejo de la música, hay un entendimiento de la corporalidad, hay una relación interfamiliar y hay una aportación aula sociedad en el hecho de enseñar a tu hijo a bailar danzón, ¿sí? Entonces, ven, cuando eso se logra, entonces hay este colchón comunitario que permite que luego lo puedas pasar en línea sin perder lo otro. Entonces yo creo que por ahí es donde tendríamos que trabajar mucho ahora para que las actividades artísticas recuperen su valor, se conviertan en actividades integradoras y después, bueno, si se puede también mandar a través del internet, perfecto. Porque quién quita, y yo hoy estoy aquí trabajando danzón con mi hija y hay alguien en Singapur que lo va a estar viendo y también va a aprender a bailar danzón veracruzano. Sí, no, yo coincido contigo, prácticamente todo lo que dijiste es ya la nueva normalidad. Ya no es un hecho aislado la manera en cómo se comunica a partir de la distancia y que estas nuevas tecnologías facilitan la proximidad y la inmediatez del conocimiento. Entonces, este proceso híbrido ya lo vamos a vivir por siempre prácticamente, porque además los estudiosos dicen que estamos inmersos en la era de la microbiología. Ve tú a saber qué es eso, pero así lo dicen y así lo repetimos. Entonces, al final del día es la manera en cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a convivir y cómo vamos a aprender ese nuevo conocimiento. Y estas tecnologías llegaron para quedarse, ¿no? Definitivamente. Otra pregunta, ya para finalizar y dar cerrojo a esta charla amena y agradable, como siempre, Alejandro, contigo, es ver y entender si la educación artística puede también ser una herramienta para abatir las brechas de desigualdad. La educación artística sirve para abatir esas brechas de desigualdad que no son de ahorita ni son de antes, son de siempre. ¿La educación artística servirá para esto? Totalmente, totalmente, porque los conceptos artísticos y la práctica de las muchas manifestaciones artísticas introducen en tu vida nuevos valores que, por un lado, pueden hacer que consideres más importante hacer y practicar arte que concentrarte solamente en el negocio y en la obtención de los recursos.
no digo que eso esté mal, el asunto es cómo lo haces. Si nada más te concentras y te vales de quién sabe qué cosas para conseguirlo, ahí es donde entramos en problema. Entonces, si ves otras cosas, por ejemplo, muchas de las manifestaciones artísticas promueven mucho el sentido de comunidad, igual que hacer fútbol. Claro. Es exactamente igual, ¿sí? Para bailar en conjunto uno tiene que desarrollar el sentido vestibular y la propiocepción y todo eso, porque está trabajando con el espacio, con el cuerpo del compañero y demás. Entonces eso, por ejemplo, te ayuda mucho a entender y respetar al compañero que está actuando contigo. Ni se diga en el teatro, ni se diga en la música, grandes conjuntos orquestales, pues no, es el volumen general de lo que se produce es resultado de la participación de mucha gente y muchos instrumentos. Eso es, yo digo que fundamental. Y ayudaría muchísimo el hacernos más o menos entender las cosas de otra manera. También por parte de papás, autoridades, maestros y demás, entender que la educación artística no es ahí un adornillo casual, sino que es importantísima la aprehensión estética de la realidad. El arte es una manera más de entender y apreciar el mundo, y hay que darle su lugar. Y no decir, sí, que hagan ahí un balletito folclórico. No, un ballet es algo verdaderamente muy difícil. Y no pensar que hay cosas que tienen prioridad. Yo creo que todo es importante. Tan importante es pavimentar una calle como la creación de un taller comunitario. De lo que sea, de teatro, de música, de danza, de pintura, de lo que sea. Están en el mismo nivel. No radicalmente abajo y sujeto de menosprecio. Entonces ahí yo creo que tenemos que trabajar, y seguramente eso va a lograr, por principio de cuentas, y ya hay experiencias en eso, las actividades artísticas en las escuelas reducen los índices de violencia, sí. Lo primero. Y luego este entendimiento del ser humano, la formación de comunidad, va a llevar a, si no una igualdad, sí por lo menos a una fraternidad, a un respeto del otro, como lo acabamos de mencionar, a un entendimiento, sí, que modifique las estructuras. No es fácil, por supuesto, no es dentro de un mes, por supuesto va a ser de años, pero no hay que quitar el dedo del renglón. Afortunadamente hay gente como tú que en programas como este promueven que se hable y se discuta de esos asuntos que yo sigo considerando que son de radical importancia, y que no hay que echar en saco roto que la educación artística es importante. Pues no lo pudiste decir mejor, mi querido Alejandro. Suscribo. La verdad es que la educación artística desde la primera infancia debe ser una asignatura prácticamente obligatoria. Ojalá el futuro y los nuevos modelos académicos curriculares expresen las condiciones adecuadas para que la voluntad de los de arriba se combine con las ganas de los de abajo, y el método llegue a buen puerto y se puedan ejecutar estos datos y talleres comunitarios que bien tú lo has dicho. Sí. Sin duda pueden equilibrar para una igualdad, por lo menos en entendimiento y en respeto entre seres humanos, porque la cultura eso es, la fraternidad. Sí, porque el asunto no es nada más ver arte, hay que practíquenlo, claro. Háganlo, de cualquier nivel, ¿sí? Es que yo hago unos rayones muy feos. ¿Quién dice que son feos? Haces estos rayones y te expresas a través de eso. Eso es lo importante. Así es. Ya lo oyeron, motívense a integrarse a algunas disciplinas del arte. Hay muchos espacios, hay muchos niveles de gobierno que ofertan cursos, capacitaciones, talleres y lugares para la expresión, tanto oficiales como independientes. Siempre estén al pendiente de la información que se provee, y yo estoy muy contento de que nos hayas visitado, estimado Alejandro. Espero que sean muchas más las que podamos platicar contigo y con todos los amigos aquí del auditorio de Arteverso. Bienvenido siempre a este tu espacio y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por soportarme al respetable público.
Y muchas gracias a ustedes por vernos domingo a domingo y por darnos esa preferencia. Y sigan al pendiente de Arteverso todos los domingos en el dictamen. Yo soy su anfitrión Luis Fernando Ruz. Hasta la próxima.